Señores, miren la diferencia cuando una persona anda en una búsqueda real, anda buscando la verdad y hace preguntas que es para investigar, para saber, para ver cuál es la verdad y no para refutar y para hacer lío. Miren este joven, esto es en el canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón, protestante con duda honesta y en búsqueda de la verdad. Entró al canal y esto fue lo que sucedió. Le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético, que me encanta este canal, así que vayan y vean todo su contenido. Vamos a ver qué sucedió aquí. Dale play. Sí, estás en vivo, querido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿De dónde sos, hermano del alma? Bueno, como te había dicho, quería agradecerte porque desde hace 2 años que me volví cristiano y desde ese punto he seguido tu canal y empecé desde abajo, no sabía nada del cristianismo y gracias a ti he podido aprender mucho. Gracias a Dios por enseñarme tu canal. Bueno, muchas gracias. De corazón, muchísimas gracias, hermano. ¿De dónde sos? Me dijiste, calculo que de Colombia. No, soy de Venezuela. Ah, de Venezuela. Me parecía, esa camiseta aparecía en el escudo. De Colombia. Ahí está, ahí está. Saludo a todos en Venezuela y Colombia. Ahí está, bien. Es un regalo, es un regalo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, querido hermano, y hoy por hoy vos sos evangélico, ¿verdad? Soy evangélico, actualmente voy a una iglesia pentecostal. Yo soy evangélico desde pequeño. Okay. Primero fui bautizado en la iglesia católica. Uy. Después, justo por mi nacimiento, mi mamá fue a la iglesia protestante, evangélica, pentecostal, a la que ahora me comulgo, pero hace 2 años fue que verdaderamente acepté a Cristo y actualmente no estoy de acuerdo con lo que se da en mi iglesia y estoy en una búsqueda de la verdadera fe. Ok, el joven ahora está en búsqueda de esa verdad. Hay algo que en su iglesia él dice, esto como que está raro. Señores, vamos a ver qué pasa aquí. Denle like. Jesús nos habló durante todo su ministerio. Ok, fantástico. Te hago una pregunta, hermano, porque se te congela un poquito la imagen. ¿Será que te podés acercar un poquito, no sé si estás con Wi-Fi o qué, a alguna señal que pueda hacer más fluida tu imagen? Ojo. Estoy bastante cerca del Wi-Fi, pero... Ok, ¿es el problema de Venezuela? Es Venezuela. Ok. Estamos aquí actualmente. Está bien. Si me entendés y al menos el audio sale bien, no hay ningún problema. Todo ha fluido. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, Juancito, gracias primero por darnos el tiempo y por sumarte, y espero que sea una linda charla. Hoy te encontrás en una búsqueda, hermano, en una búsqueda, emprendiste una búsqueda. Es como tú has recalcado muchas veces, son muchas opiniones y puntos de vista, hay demasiadas denominaciones y tú miras para los lados y... ¿Cuál es el camino? Porque hay demasiadas denominaciones, demasiada iglesia. ¿Cuál es el camino? Dice él, ¿cuál es la verdad? Jesús nos dijo que Él es el camino a la verdad y la vida. Entonces no puede haber varias verdades. Claro. Tiene que haber una sola verdad. No puede ser que los protestantes tienen la verdad, que los católicos tienen la verdad, que los mormones, los testigos de Jehová. No puede ser. Tiene que haber una sola verdad, una sola iglesia. Sí. Y hoy por hoy vos estás en medio de esa búsqueda de la verdad. Sí, y la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué la iglesia católica ¿por qué consideras tú que la iglesia católica es la verdadera? Ojo, muy buena pregunta. ¿Por qué tú crees que la iglesia católica es la verdadera, Santi? Dime a ver por qué. Vamos a ver. ¿Cómo sabes tú que la iglesia católica ha sido la misma que del libro de los Hechos? Buenísimo. Bien, buenísimo. Mira, hay una razón particular. Vamos a ver. Toda iglesia, perdón, la propia idea de iglesia como una institución es legítima si el que la hace nacer es Cristo. Es Dios. O sea, una iglesia, para ser legítima iglesia de Dios, tuvo que haber sido fundada por Dios. Exacto. Si no,
no podría ser iglesia de Dios. Estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? Ok, para que sea iglesia de Dios, tuvo que haberla fundado Jesús, Dios. Totalmente de acuerdo. Santi, ¿se te fue la imagen? No, las dos cámaras están tirando imagen, ¿eh? Me parece que debe ser vos. Déjame intentar algo aquí rápido. Tranquilo. El internet está lento, el internet de jovencito. Muy buenas preguntas él hace, está haciendo muy buenas preguntas. Ahora va mejor. Yo te sigo viendo. Si vos me ves y me escuchás, está fantástico. Te veo, pero va mejor. Sí, estamos bien. Ok. Bueno, te decía entonces, mi respuesta es la siguiente. La iglesia, para ser legítima iglesia de Dios, necesariamente tuvo que haber sido fundada por Dios. No puede nacer por voluntad humana. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Claro. Bien, buenísimo. Ambos estamos de acuerdo de que Cristo funda una iglesia. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿En qué momento me puedes decir que Cristo fundó la iglesia? O sea, ojo, obviamente Jesús no vino y de albañil y se puso a construir, pero ¿en qué momento específicamente? Bien, recordá una cosa. La palabra... Hay algunos protestantes que van a decir que Jesús no fundó ninguna iglesia. Ojo, pero eso no es así. Hay una iglesia y Jesús sí fundó una iglesia. Iglesia puede tener varios significados dependiendo del contexto en el que uses esa palabra. Cuando me refiero a esta fundación de la iglesia, no es que estoy hablando de templos o cosas por el estilo, sino estoy hablando de la institución de sus autoridades. Cuando ya hay una estructura instituida legítimamente por Dios, esto es evidencia de que ya hay iglesia, independientemente de que no existan templos. ¿Ok? Sí, ok. Bien, entonces... Nosotros sabemos de que los apóstoles son la primera jerarquía de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro. Bien. En ese tiempo los apóstoles eran los encomendados por Cristo. Exacto. Eran ministros de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien. Y estos ministros legítimamente eran llamados ministros de Dios porque el mismo Dios los había instituidos como tal. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De acuerdo. Bien. El conjunto de los apóstoles es un colegio apostólico. Son 12 los apóstoles. Ojo. En su cabeza Pedro, pero son 12 los apóstoles. O sea, tenemos aquí ya una jerarquía de una iglesia naciente conformada por 12 individuos que fueron instituidos por el mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, buenísimo. Yo creo que Pedro era como la cabeza, porque creo que lo escuché de ti, cuando Jesús dice que el diablo está pidiendo para zarandearos, Jesús dice, voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte, creo que le dice. Hay varias razones, y esa es una de las razones, pero hay varias razones. Ahora, hasta acá estamos de acuerdo. Ok, entonces cuando Cristo asciende a los cielos, deja la iglesia, y la iglesia la deja con una autoridad, que es un colegio apostólico, un cuerpo apostólico que es la autoridad legítima de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Sí. Bien, buenísimo. Ahora, los apóstoles, que son la legítima autoridad de la iglesia, son legítimos maestros de la iglesia, instituidos por Dios, van por el mundo a predicar el evangelio. Por ende, el cristianismo se expande por otras partes del mundo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. A medida que el cristianismo se expande, llega a nuevas tierras, Ojo. Los apóstoles como maestros, como pastores legítimos, instituidos por Dios, no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Por ende, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que los apóstoles instituían a ancianos, pastores de la iglesia, de iglesias locales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien, entonces continúo. Estos ancianos que eran instituidos por los apóstoles, Ojo. Estos ancianos, ¿eran legítimos ministros de Dios? Claro que sí. Porque yo diría que sí, porque si fueron escogidos por los apóstoles,
Se supone que serían hombres temerosos de Dios e instruidos directamente por los apóstoles. Correcto. Y además, no solamente tiene que ver con lo bien que hayan ejercido su tarea, tanto por formación o por cuestiones morales. No, porque hay algunos que se van a equivocar. Es que fueron nombrados por personas legítimas. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que los únicos que pueden legítimamente instituir a otro como ministro de Dios son aquellos que previamente ya lo son. Exacto. Por dar un ejemplo. Que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Suponete de que yo hubiese estado ahí con los apóstoles. Yo no puedo ordenar a una persona X como legítimo ministro porque yo no lo soy. ¿Se entiende? Es como en tu laburo. En tu laburo... Tu laburo es como tu trabajo. No se puede, vos no podés ordenar a otro como supervisor porque vos no tenés la autoridad dentro de tu laburo como para hacerlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, entonces, los únicos que eran capaces de ordenar a otros como legítimos eran los que ya eran legítimos. Por ende, los apóstoles eran los únicos que podían ordenar a otras personas para la tarea ministerial legítimamente. Y estos fueron los ancianos / obispos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok. Sí. Bien, buenísimo. Pero los apóstoles no van a vivir para toda la vida. Ese es el problema, que los apóstoles no van a vivir para toda la vida. Entonces, cuando ellos mueren, ¿qué quiere decir? Que se acabó la iglesia que Jesús instituyó en el año 33. El último discípulo muere, Juan, no sé, años, ¿qué? 60, 50, 90. Muere el último. Entonces, ¿se acabó la iglesia? No. Ellos instituyeron más personas, descendencia, como en pocas palabras, sus sucesores, y eso siguieron la obra, porque dice la palabra, dice Jesús, que nada va a destruir esa iglesia. Entonces ese es el único motivo que la iglesia puede seguir. Los apóstoles murieron de diferentes formas, en diferentes épocas, en diferentes momentos, del siglo I, y la iglesia siguió existiendo, y necesitó la iglesia, a medida que se fue expandiendo, que se sumaran más personas a pastorear la iglesia y a ser maestros de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Estoy de acuerdo. Bien, estas personas, para ser legítimos ministros de Dios, requieren ser ordenadas. ¿Por quién? ¿Por algún random o por otro legítimo ministro de Dios? Por otro legítimo que recibieron esa ordenación de los apóstoles. Ellos ahora instituyen a otra persona y eso se llama la sucesión apostólica. Ay. ¿Me escuchaste? Hola, ¿me escuchás? Bien, entonces, sí. Estos nuevos pastores y maestros de la iglesia que necesitaba la iglesia por su expansión, para ser ordenados legítimamente, ¿podían ser ordenados por un random o necesitaba que sea la ordenación hecha por otro que ya previamente era legítimo ministro de Dios? Ojo. Imagino que debería ser alguien que era ya era una autoridad, ya. Claro. Yo no puedo poner a alguien si no tengo ningún puesto en una empresa. Exacto. Es eso mismo. O sea, si vos no tenés autoridad, no podés ordenar a otra persona a la autoridad, porque vos no tenés autoridad. Pero en el mundo protestante, yo agarro, rento una esquina, un local y digo, ya soy pastor, soy maestro y ahora voy a instituir a más maestros, a más pastores. Señores, no es así. Entonces, ahí empezamos a ver cómo ya desde tiempos primitivos, y la Biblia así nos lo enseña, empieza a haber una cadena de sucesión. ¿Qué quiere decir de sucesión? Ojo. Quiere decir que a medida que el tiempo avanza, y por razones obvias, ya sea por el fallecimiento de un pastor / maestro o de la expansión de la iglesia, se necesitaba que nuevos individuos asuman el cargo de pastorear y enseñar en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien. Obviamente, para que la iglesia sobreviviera. Claro, exacto. Para que pudiera permanecer y transmitir su doctrina, la iglesia necesitaba nuevos ministros, por razones lógicas, porque los anteriores iban falleciendo o porque la iglesia se iba expandiendo y se necesitaba más obrero en el trabajo, ¿se entiende? Entonces, era lógico que como estaban muriendo los maestros, se necesitaba poner a alguien calificado para tomar el lugar. Exacto. Entonces,
Eso mismo sucede a lo largo de la historia. Ay. Es el sucesor que es ordenado por alguien que tiene legítima autoridad para comenzar este sucesor a tener autoridad para ejercer una determinada labor. Cuando el tiempo pasa, se necesita ordenar a otra persona para continuar la misma labor que fue encomendada por el mismo Jesucristo con la iglesia, y por ende necesitamos más manos a la obra. Y como nadie sin autoridad puede ordenar a otro a la autoridad, se requiere que alguien que ya tenga legítima autoridad ordene a otro para la autoridad. Exacto. Así, eso es necesario del siglo I hasta el día de hoy. Hasta el año 2000, 2024, 2025. Es necesario eso sí o sí, del siglo I al día de hoy. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? Uy, ya tienen una idea. Es que la iglesia verdadera tiene que poder mostrar una cadena ininterrumpida de sucesores que conecte a los que están hoy con los que estuvieron en el siglo I. Exacto. ¿Se entiende el planteo? Sí, pero me gustaría hacer una pregunta. Viene pregunta. Es fácil de responder. ¿Qué pasaría si esta cadena de sucesión se perdiera? Ojo, buena pregunta. Buena pregunta la del muchacho. ¿Qué pasaría si esa cadena de sucesión ya no hay sucesión? ¿Qué pasaría? Primero que ese caso no podría pasarse porque quiere dejar dicho entonces que van a morir, que esa sucesión no va a seguir y entonces la iglesia va a morir. Y no se puede. Tiene que haber una autoridad. Muere el cristianismo. Sí. ¿Cómo muere el cristianismo? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si esta cadena de sucesión desapareciera? ¿El cristianismo ya no podría existir? Ay. Bien, buenísimo. Te respondo. Este es un caso hipotético, porque a partir de la fe nosotros decimos es imposible que antes que Cristo regrese, la cadena desaparezca por completo. Es imposible. ¿Por qué? Porque para poder la iglesia llevar a cabo ciertas cosas que son mandato de Jesucristo, necesariamente la cadena debe seguir presente. Ay. Te doy un ejemplo. La consagración de la Eucaristía. Es necesario que un legítimo ministro la consagre como tal, consagre los elementos como tal. Si no hay legítimo ministro, no puede haber tal cosa como consagración. Y este es el... Sí. Pero ¿por qué es necesario que sea un legítimo ministro? Porque justamente el mandato de Jesucristo fue a los legítimos ministros. Cuando Jesús dice en esa última cena, hagan esto en memoria mía, ¿a quién se lo está diciendo? A los apóstoles. Que eran legítimos ministros. Que eran legítimos ministros. Sí. Por eso. O sea, y a lo largo de la historia, siempre aquellos que han consagrado los elementos, siempre han sido legítimos ministros. Ya sean obispos o sacerdotes, ambos son legítimos ministros. Pero solamente los obispos pueden ordenar a otros. ¿Se entiende? Sí. No sé si pude responder tu pregunta, porque esta es la forma de mostrar que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, porque esta institución, los obispos, vienen del siglo I, y estos obispos fueron ordenados por los apóstoles, que a su vez fueron ordenados por Jesucristo. Entonces, si podemos mostrar de que hay una institución que preserva la institución del obispo de generación en generación, y la podemos conectar históricamente con el siglo I, con los apóstoles, el resultado es, esa institución es la verdadera fundada por Cristo. Uy, dígame qué opinan ustedes de esto que dijo Santi, de esta parte. Muy interesante, pero muy buena. Que después podrán haber obispos buenos, obispos menos buenos, obispos que hayan hecho las cosas mal, pero independientemente a eso, la institución sigue siendo la legítima. De la misma manera que podemos encontrar en el pasado apóstoles que han hecho las cosas mal y que eso no es razón para
negar la legitimidad del ministerio apostólico. Tenemos el caso de Judas. Ahora, porque Judas haya traicionado al Señor, no quiere decir que el ministerio apostólico como tal queda delegitimado. Lo mismo pasa con la negación de Pedro a Cristo. Que Pedro haya negado a Cristo no vuelve al ministerio apostólico falso, ¿se entiende? Pueden haber apóstoles buenos, pueden haber apóstoles malos, o pueden haber apóstoles que han cometido errores, pero eso no deja de legitimar el ministerio apostólico. Lo mismo pasa con los obispos. Pueden haber casos de obispos buenos, obispos malos, obispos que no estuvieron a la altura, pero la legitimación de la institución como tal se preserva. ¿Se entiende? Bien. Sí. Viene pregunta. Entonces es la Iglesia Católica que dice que es la que ha conservado esta cadena de sucesión durante los siglos. Así es. Ojo. ¿Y cómo nosotros confirmamos esto? Exacto. Dame pruebas, Santi. Dame pruebas. La historia. Con que lo diga la Iglesia Católica no creo que sea suficiente. Obvio. Aunque no es que sea tan así, ¿no? Porque por dar un ejemplo, ¿vos cómo confirmás la resurrección de Jesús? Porque lo dijo la iglesia de él, los apóstoles y toda la historia. Si los mismos parámetros fueran utilizados, y vos no podrías demostrar el caso de la resurrección de Jesús, porque ¿quiénes son aquellos que afirman que Jesús resucitó? Y son los mismos cristianos. Entonces, si ese fuese el parámetro, el testimonio de los cristianos respecto a la resurrección de Jesús no valdría. ¿Por qué? Y porque son los mismos cristianos los que lo están haciendo. No. Vos vos creés que el testimonio de los cristianos es suficiente para legitimar el hecho histórico de la resurrección. Bueno, en este caso, el testimonio de la iglesia no veo por qué sería un obstáculo para legitimar la misma institución, iglesia, a partir de los obispos en esta cadena de sucesión ininterrumpida. Ahora, obviamente, podemos apelar a la historia, ¿no? Ok, ¿me puedes dar un ejemplo histórico, por favor? Un ejemplo histórico, bueno. ¿Respecto a qué, particularmente? Respecto a la sucesión apostólica. Sí. Primero te di un ejemplo bíblico. Recordá, en el libro de los Hechos hay ejemplos, varios ejemplos, en donde por diferentes necesidades se ordenaban a otras personas. ¿Sí? Primer ejemplo, Judas traiciona a Cristo. Por ende, Pedro entiende que es necesario que el lugar que ocupaba Judas sea reemplazado, o sea sustituido. ¿Cómo es? Sea tomado. Bien decís, sea tomado por otra persona. Y ahí es donde aparece Matías. Ese es un caso. Segundo caso, a medida que se iba predicando el evangelio por diferentes regiones, dado que los apóstoles no podían estar en todas las regiones al mismo tiempo para guiar a los cristianos en esta nueva fe naciente, ordenaban obispos. Eso lo dice el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo iba ordenando obispos o ancianos en diferentes regiones para poder pastorear a la iglesia. Justamente esas son las órdenes que el apóstol Pablo le da tanto a Timoteo como a Tito, en la epístola de 1 y 2 de Timoteo y en la epístola de Tito, para ordenar a alguien obispo. Si alguien anhela el obispado, bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero fíjate cómo era importante la ordenación. Ahí tenemos sucesión también. A medida que el tiempo fue pasando, y con esto no quiero monopolizar el diálogo, a medida que el tiempo fue pasando, por dar un ejemplo, Primera de Clemente. Cuando se escribe Primera de Clemente, el único apóstol que seguía con vida era el apóstol Juan. Ya estaba muy viejito, pero era el apóstol Juan. Ahora, el mismísimo Clemente, que es el Clemente que aparece en el Nuevo Testamento, compañero de Pablo, el mismísimo Clemente, hablándole a los corintios, que es la misma iglesia de Corinto que funda el apóstol Pablo, el obispo Clemente reafirma el caso de la sucesión apostólica diciendo que el mismo Jesús de Nazaret, le había advertido a los apóstoles los problemas que iban a haber en cuanto a la ordenación de obispos en el futuro. Entonces ahí tenemos otra legitimación histórica, porque eso ya no es bíblico, eso ya es testimonio de un padre apostólico, por ende es
es justificación histórica, temprana, porque es a finales del siglo I. Y así podríamos seguir. A mediados del siglo II ya lo tenemos a Irineo de León, que habla de la sucesión apostólica y particularmente esta sucesión en Roma. Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, hablando del cargo del obispo. Y así, o sea, a partir de ahí ya tenemos un montón de evidencia. Pero esto es histórico, hermanito. ¿Puedo preguntarte algo? Claro que sí. Si lo puedo responder, si no lo puedo responder, te soy honesto y te digo, mira, esto no lo puedo responder. Tú ves, él está haciendo buenas preguntas, él está en una búsqueda de la verdad, anda haciendo las preguntas que son, no anda de que por refutar o por hacer lío. Ese muchacho está bien, buscando la verdad. Yo suelo, porque no he investigado mucho sobre los papas, pero se suele decir siempre que existieron malos papas, y yo estoy de acuerdo, pueden existir malos papas porque somos hombres que aún están adheridos a la carne. Yo también estoy de acuerdo. Yo lo que me pregunto es, si se supone que el papa es la cabeza de la iglesia, ¿y por qué Dios permitiría que el papa, que es el que va a representar la iglesia, terminara corrompiéndose de tal manera? Porque no, sabiendo el destino que va a acontecer, ¿por qué no intervenir? Entonces, muy buena pregunta. Ese joven hace muy buenas preguntas. Ojo. Bien. Sé que es una pregunta difícil. Mira, te voy a tratar de responder bíblicamente. Ay. Cuando Judas vendió a Jesús, ojo, lo traicionó. Estamos de acuerdo con que el Papa es el líder de la Iglesia Católica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, obviamente. O sea, claro, es mayordomo de Cristo. Pero aquí en la tierra, en términos de jerarquía, es el pastor de la iglesia que Cristo ha dejado. ¿Estamos de acuerdo en esos términos, verdad? Sí. Bien, aunque no lo creas, te digo, en cuanto a los términos, estamos de acuerdo. Bien. Vos, cuando comenzamos esta charla, vos me reconociste que el lugar que ocupaba Pedro era el de mayor importancia, era como el del líder, por así decirlo. Era el que más estaba presente. En todos los evangelios es como el apóstol que más se menciona. Claro, porque es el cabeza. Eso vos me dijiste cuando comenzamos a hablar. Me lo reconociste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, buenísimo. Sí. Bueno, fíjate qué interesante, porque a la cabeza de entre los apóstoles, al líder del colegio de los apóstoles, también le pasan ciertas cosas o hace ciertas cosas que no son para nada correctas. Ahí lo tenemos a este líder de los apóstoles, a Pedro, lo tenemos negando a Cristo en el momento más difícil de su vida, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Negar a Cristo, eso es fuerte. Mirá qué terrible pecado acaba de cometer. ¿Te imaginas? Negar a Cristo en el peor momento de su vida, eso es un terrible pecado. No solamente tenemos eso, sino que más adelante Judas. Él dice en Gálatas que actúa hipócritamente, dejándose llevar por la influencia de los judaizantes. Cuando Pablo lo reprende, sí. De tal forma que el mismo Pablo lo tiene que corregir, lo exhorta. Entonces acá tenemos un caso bíblico de el líder de la iglesia cayendo en pecado y cometiendo grandes errores. Ahora viene la pregunta importante. ¿Jesús le quitó el papado o le quitó ser apóstol? No. Entonces, fíjate que si el punto, el parámetro fuese el que vos me estás planteando, ¿y qué pasa con Pedro? Mismo así, Jesús, no solamente conociendo el pecado que había cometido, que era haberlo negado, no solamente Jesús sabiendo que en el futuro iba a actuar hipócritamente, como lo dice Pablo, Jesús, ¿qué hace? Jesús le encomienda el encargo de cuidar, pastorear a toda la oveja, a todas las ovejas de la iglesia, a todas sus ovejas. Entonces, es cierto que como personas cometemos errores, algunas veces los errores son son peores que otros, ¿no? Es cierto eso. Ahora, hay un ejemplo bíblico de que eso puede ocurrir y que la persona siempre tiene la oportunidad de volver al camino, a la senda antigua, a arrepentirse, y el Señor está dispuesto a perdonarlo. Pero ¿qué pasa? Y en la Biblia pasó, hermano. Claro. Pero yo lo que diría es, claro, el caso de Pedro es un terrible pecado llegar a negar al Señor Jesucristo durante
el momento más difícil que él estaba pasando, pero Pedro al final se arrepintió y Sí, se arrepintió Pedro al final. Claro que sí, Judas no es ese malvado, dice la Biblia. Pedro pudo dar un buen testimonio al final. Y Claro. hay papas que han muerto sin poder, o sea, sin poder corregir sus errores, sin... A eso lo va a juzgar Dios, no nosotros. No sé si me debe entender. Sí, te das a entender. Mira, tengo dos cosas para decir primero. Ojo. Número uno, yo no sería capaz, al menos yo, capaz que hay alguien que tiene evidencia histórica y me dice, mirá, la verdad que yo no sería capaz de decir que ahí hubo un papa, como no soy capaz de decirlo esto no solamente con los papas, sino con cualquier persona. Ojo. No sería capaz de decir, hubo un papa que murió sin arrepentirse. Ojo. Porque yo no sé lo que pasa por el corazón de una persona cuando está a punto de morir, si se arrepiente o no de sus pecados. Entonces, de la misma forma que no lo puedo decir de ninguna persona esto, tampoco lo puedo decir de un papa, por más malo que haya sido o por más injusto que haya sido y demás. No lo puedo decir. El arrepentimiento, la posibilidad de arrepentirse hasta último momento es para todos. Y creo que solamente Dios sabe quiénes son los que realmente se han arrepentido. Wow, qué duro, señores. Señores, aún faltan muchas cosas de este video, pero dejaré el video hasta acá. Y si usted quiere ver el video completo, le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético. Usted va al link y lo lleva al canal, se suscribe al canal de Santiago y mira todo su contenido. Ustedes están viendo cuando una persona anda buscando la verdad, quiere saber de la verdad, hace las buenas preguntas, no anda discutiendo ni haciendo rebuse. Ese es un buen ejemplo de alguien que anda buscando la verdad. Dígame qué opina. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.